Hola a todos y todas, ¿cómo están? Nos encontramos en la tercera clase de intervención psicopedagógica. En esta oportunidad nosotros vamos a abordar cómo aprenden los sujetos y los marcos conceptuales que se formularon alrededor de este proceso de aprendizaje. Antes de meternos de lleno en lo que nos compete en la clase de hoy, vamos a recuperar un poco los conocimientos que estuvieron trabajando con la profesora Agustina en la segunda clase. Ella abordó conceptos puntuales relacionados al rol del psicopedagogo y la psicopedagoga y al campo de intervención. Sumado a la recuperación de estos conceptos, ustedes tenían que hacer la actividad inicial que constaba en esbozar una definición de lo que es el aprendizaje. La profe había mencionado determinadas categorías conceptuales, como son los esquemas de conocimiento, los objetos de conocimiento, el pensamiento, la autoría, el deseo, también lo mencionó Piaget, mencionó a la subjetividad, también habló de la caja de herramientas, de todos estos saberes epistémicos que se fueron formulando alrededor de lo que es el aprendizaje y del campo de la psicopedagogía. Tenemos que tener algo en cuenta. Nosotros vamos a aprender, a discutir, a reflexionar sobre la definición del aprendizaje porque es el objeto de estudio de la psicopedagogía. La psicopedagogía se encarga de observar, reflexionar cómo el sujeto interactúa con ese objeto de conocimiento, cómo se da a lo largo de toda su vida los procesos de aprendizaje. Para llegar hasta ese lugar, que esperamos poder transcurrirlo a lo largo de toda la cursada y que juntos lleguemos a la reflexión y a la conclusión, vamos a hipotetizar primero con dos situaciones puntuales. Vamos a evocar una situación áulica. Si yo les planteo que estamos en el salón, hay una maestra, hay alumnos y alumnas, y la maestra de Ciencias Sociales va a trabajar las capitales y las provincias de la República Argentina. Esta maestra utiliza como herramienta para que sus alumnos y sus alumnas aprendan las provincias y las capitales de nuestro país, la memorización. ¿Qué va a hacer? Primero le va a decir, bueno chicos, ordenen las provincias alfabéticamente, pongan su respectiva capital. Y después agarran un mapa político de la República Argentina y en ese mapa lo que van a hacer es colocar todas las provincias. Tómense en el tiempo y en un minuto chequen cuántas provincias ustedes logran ubicar en el mapa con su respectiva capital y luego van reforzando las que les faltan. Y además les sugiere que este ejercicio lo hagan a lo largo de un determinado periodo de tiempo. ¿Por qué? Porque esta maestra no solo quiere que sus alumnos memoricen las provincias y las capitales de la República Argentina, sino que también quiere evaluar ese conocimiento. ¿Y de qué manera lo va a evaluar esta docente? ¿Qué se les ocurre que puede hacer? Esta docente va a utilizar el mismo método con el que les pidió que ellos practiquen en su casa. Les va a dar una determinada cantidad de tiempo y en ese tiempo los alumnos tendrán que ubicar en el mapa las provincias, las capitales. Y a medida de que ellos vayan acertando en la ubicación de las provincias, va a ser la nota que tendrán, la nota numérica. ¿Qué está haciendo esta docente? Tomémonos un segundo, un minuto para reflexionar, para pensar la cantidad de provincias que tiene la República Argentina, cómo las ordenaríamos alfabéticamente. ¿Qué está buscando esta docente? Pensemos. Bien, una vez que reflexionamos sobre esta docente, les voy a hacer un pequeño comentario sobre la teoría conductivista. La teoría conductivista tiene dos referentes teóricos muy importantes que son
Pavlov y Skinner. Esta teoría se centraba en lo que son los automatismos, las destrezas y los hábitos circunscriptos. ¿Qué quiere decir? Que lo que se buscaba es que el sujeto, el individuo, aprenda a través de automatizar determinadas conductas. Esta automatización lo que hacía es tomar a la psicología como un modelo científico. ¿Qué quiere decir? Que las conductas empezaron a ser observables y medibles en un individuo. Todo aquello que los conductistas pueden observar y medir se considera que es un comportamiento. Entonces, ¿qué quiere decir? Si a los individuos les damos una serie de determinados estímulos, nosotros vamos a tener de vuelta una respuesta, como los animales, ¿no? ¿Qué pasa si a nosotros, a nuestra mascota, hacemos el ruido habitual a la hora habitual de que les vamos a dar de comer? Vamos a recibir una respuesta por parte de ellos. Bueno, el modelo conductista se basaba en la observación de los animales. Pavlov, que seguramente ya lo conocen, algunos quizás no, pudo realizar esta observación y basar su teoría en ver a su perro babear cada vez que él tomaba su comida. Entonces, si nosotros volvemos al ejemplo de esta docente que quiere a sus alumnos enseñarles las capitales y las provincias de la República Argentina, ¿qué está haciendo la docente? ¿Está teniendo un hábito automatizado con esos alumnos? ¿Qué espera? ¿Que memoricen o que reflexionen? ¿Hay una construcción del conocimiento o simplemente un mero depósito de la información para que después esos alumnos y alumnas memoricen las provincias y las capitales de la República Argentina? Bien, esta fue una de las primeras teorías que en el siglo XX surgen para explicar el aprendizaje. Lo que van a plantear estos autores afines a la corriente conductista es que hay una interacción con el medio, pero que es pura y exclusivamente mecánica, que lo que genera la interacción con el medio familiar o escolar es la disciplina, y cuando aparecía algo que se salía de la norma o alguna conducta que no era esperable a determinado estímulo, se recurría a la técnica de la recuperación de las conductas y la modificación. Una vez dicho esto, vamos a ver la segunda situación. Nosotros estamos en otro aula de esa misma escuela, ingresamos y ¿qué observamos? Vemos al docente que le está pidiendo a sus alumnos y a sus alumnas que interactúen con determinadas figuras geométricas. ¿Qué le van a pedir? Que la observen, que se fijen su tamaño, que se fijen su color, su textura y que comiencen a ordenar esas figuras geométricas según similitudes o en todo caso diferencias. Tómense un tiempo también para reflexionar sobre esta actividad que planteó la docente y vamos a ir a la segunda teoría que tenemos en esta caja de herramientas que mencionó la profesora Agustina. ¿Dónde vamos a ir? Nos vamos a ir a los años 60, perdón. En los años 60 surge una corriente que va a explicar los procesos de aprendizaje, que es el cognitivismo. El cognitivismo va a venir a acaparar todo lo que el conductismo había dejado de lado. Y todo también lo que el conductismo despreció, porque si bien se tenía en cuenta el individuo y el comportamiento del individuo, era pura y exclusivamente reacciones observables, conductas. Entonces el cognitivismo, como lo dice la palabra, va a tomar la mente del sujeto, va a estudiar y va a hacer foco sobre la mente, pero no en su complejidad y en su totalidad, sino que solamente va a tomar las funciones de la memoria, la atención y todo aquello que le da sentido a las funciones mentales, desde las más básicas hasta las más complejas.
¿Qué va a decir el cognitivismo? Va a decir que los fenómenos internos que intervienen en los procesos psicológicos son los que van a determinar la conducta, los que van a determinar nuestro accionar. Entonces, la mente, en interacción con el entorno, va a funcionar como un procesador de información. Nosotros lo que vamos a hacer es estar en interacción con este objeto de conocimiento, con este triángulo, lo vamos a observar, vamos a tocar que tiene determinada forma y nuestra mente automáticamente va a determinar hacia dónde lo tengo que ubicar, en qué conjunto. Esto es lo que plantea la teoría cognitivista. El pionero es Piaget, el referente, que la profesora Agustina también se los mencionó. Piaget lo que va a decir es la importancia que tiene las hipótesis infantiles, acerca de lo que son las explicaciones lógicas que le puede dar a los sucesos de la realidad. Piaget lo que va a plantear es que las actividades que el niño puede ir haciendo se van a ir complejizando, que van a empezar pudiendo procesar una parte de la información del objeto para luego adquirir mayor complejización del pensamiento. Esto que estoy mencionando es a lo que la profesora se refería con los esquemas de conocimiento y con las características del objeto. ¿Qué quiere decir? Que si yo inicialmente puedo observar determinada característica de un objeto y clasificarlo en X lugar por ejemplo, su forma, luego voy a poder adicionarle una característica a este objeto y lo voy a poder clasificar por otra regla. Y a medida que vamos adquiriendo más conocimiento en relación con el entorno, es cuando vamos a poder empezar a complejizar nuestro conocimiento y nuestro aprendizaje. Entonces, volvamos a la actividad que propuso la docente. ¿De qué manera los puede evaluar a sus... Bien, entonces esta docente va a evaluar la complejización de lo que serían los procesos de aprendizaje de sus alumnos. ¿Qué va a considerar desde el cognitivismo lo que es el conocimiento? Es levantar un edificio de conocimientos. El conocimiento existe en nuestra mente como una representación interna de esta realidad externa que se nos está presentando. Entonces, aquellos alumnos y alumnas que observen su entorno, que observen las figuras geométricas, van a poder incorporar este nuevo saber a sus saberes previos, a su experiencia previa. Y en base a eso se va a generar este nuevo conocimiento. Lo que se tiene también en cuenta, se toma un poco más desde lo que es el cognitivismo, que también uno de sus principales referentes es Vygotsky, desde el constructivismo, tiene en cuenta la relación social con un otro, menciona la importancia de un par, de un amigo, de una amiga en los procesos de aprendizaje, la importancia del andamiaje, pero eso lo dejamos para más adelante, para otras materias que se los van a explicar más a fondo para que ustedes puedan hacer más pie sobre estas teorías. Nosotras lo que buscamos desde la cátedra es presentarles todas las formas que hay de acercarse al aprendizaje, todas las formas de pensar los procesos de aprendizaje y los procesos de enseñanza. Es importante que nosotros podamos reflexionar sobre lo que creemos que es aprender, sobre lo que creemos donde tenemos que intervenir, porque la forma que nosotros aprendemos es una modalidad que ya la tenemos internalizada y la aplicamos en diferentes situaciones. Entonces poder reflexionar sobre eso, sobre dónde estamos parados, qué pensamos, nos va a servir para poder ir modificando nuestras intervenciones. Hacia el final de la clase, que ya nos estamos acercando, hacia el final de la clase me gustaría prestar especial atención al capítulo 1 de Alicia Fernández que tenían de lectura para el día de hoy, en el cual en este capítulo, que se llama Aprender es tan lindo como jugar, Alicia Fernández nos presenta un pequeño diálogo entre una niña y su hermana que le explica
¿qué es aprender? Y es importante mencionar y que vuelvan al texto haciendo foco en el subrayado que hace Alicia cuando menciona que Silvina dice que ella aprendió porque el papá le enseñó. Entonces acá nos introduce otra dimensión que nosotros en las teorías de las que venimos charlando no las consideramos aún, que es la dimensión del enseñante. El enseñante como sujeto. Nos marca el posicionamiento que tomó este papá ante su hija que deseaba aprender a andar en bicicleta. ¿Sí? Es importante esto, que prestemos, me gusta hacer esta salvedad porque quizás el texto de Alicia Fernández hace mucho hincapié en lo que es el psicoanálisis, nos introduce nuevos conceptos a los que quizás no estamos todavía ayornados y habituados, como es el concepto de subjetividad, de deseo, de autoría de pensamiento, todo eso que circula en los procesos de aprendizaje y de enseñanza. Cuando Alicia Fernández hace este juego de palabras que el enseñante cree en lo que está enseñando y el aprendiente quiere aprender, es cuando se abre el espacio de crear. A esto ella es lo que se refiere de crear aprendizaje, generar autoría de pensamiento. Nosotros cuando la profe Agustina dijo que el aprendizaje tenía un carácter subjetivante, se refería a esto, a la dimensión del enseñante y cómo se posiciona el otro ante ese niño o niña que le está enseñando, que le está dando un contenido. Que esto es importante que nosotros como psicopedagogos y con nuestra intervención dentro de lo que es el ámbito escolar podamos reflexionar que quizás muchas veces no importa el contenido, sino que importa cómo ese maestro o esa maestra se paran ante el niño que tiene un desafío con ese contenido y de qué manera se lo acercan. Es muy importante tener en cuenta que los maestros y las maestras en nuestro país, lamentablemente, están muy desvalorizadas. Ya teniendo en cuenta quizás cuestiones económicas, nos damos cuenta la importancia que tiene el sistema educativo en nuestro país. Entonces eso también es una dimensión importante a tener en cuenta al momento de que estos maestros enseñen. Así que espero que les haya servido la clase del día de hoy. Al final de la clase lo que vamos a hacer es dividirnos en grupos. Van a entrar al aula virtual, ahí ya van a estar asignados los dos grupos y nos vamos a posicionar. Un grupo desde el conductismo, otro desde el cognitivismo y a partir de ahí vamos a pensar posibles intervenciones dentro de lo que es el ámbito escolar. Podemos evocar a las situaciones que yo les mencioné, a estas situaciones hipotéticas que esta profe de Ciencias Sociales quería enseñar las provincias de la República Argentina y a esta otra docente de Matemática que quería trabajar las figuras geométricas. Pueden pensar otras situaciones de aprendizaje, pero las intervenciones psicopedagógicas tienen que estar pensadas desde la teoría cognitivista y desde la conductivista, ¿sí? Les agradezco por el tiempo y nos leemos por el foro. Un saludo grande.